Muy buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidas nuevamente a nuestro último bloque del día de hoy y nos vamos a concentrar en la teoría que nos queda de la primera mitad del siglo XX, que es el particularismo histórico. Ese es el texto que tienen que leer de Hernández, Soriano y Martínez, páginas 139 a 152. Y aquí nos vamos a encontrar con un autor que se llama Boas, que es alemán y que desarrolla su teoría fundamentalmente en Estados Unidos. Él hizo trabajo de campo en Baffin con los esquimales y después con los Huaquiutl de la costa noroeste de Estados Unidos, donde él lo que encuentra es una fiesta que él interpreta como una contienda de prestigio entre grupos, entre clanes, que se llama potlatch, que lo que hacen es tomar un montón de mantas y de objetos valiosos, prenderles fuego y mostrar la superioridad en cuanto a la posibilidad de derroche a otra tribu, y la otra tribu tiene que responder a este desafío haciendo más que ellos. Esto se llama potlatch. Y lo que no veía por ahí Boas es que estas mantas justamente eran ya de una empresa que ya estaba allí en medio del capitalismo, digamos, proveyendo de estas mantas. El método también hace trabajo de campo, pero el método que él usa es el que se denomina informante clave. ¿Qué quiere decir esto? Que le traen a una persona de ese grupo humano que le cuenta narrativas, narraciones, historias a través del lenguaje, y para Boas es muy importante el lenguaje para comprender la mentalidad de estas personas. Esto se va a llamar perspectiva émic, es decir, la perspectiva nativa, el punto de vista de estas personas a la hora de dar cuenta de las preocupaciones que tiene el antropólogo respecto de cómo es ese mundo. ¿Qué es lo que tiene diferente esta teoría respecto del funcionalismo y respecto del evolucionismo? Lo que nos va a plantear Boas es que para él el desarrollo al cual llegan los grupos humanos, las culturas, tienen que ver con desarrollos propios. Él se opone al evolucionismo. Recuerdan que dijimos que el evolucionismo planteaba una escalera que iba de primitivo, salvaje, bárbaro, civilizado de una manera unilineal. Para Boas no es así. Él dice que cada grupo humano se desarrolla por sus propios modos, por sus propios medios, copiando o aprendiendo de otros, que son los aportes del difusionismo del siglo XIX, o haciendo desarrollos propios. Y entonces cada cultura tiene que ser vista en sus propios términos y no habría ninguna cultura mejor que otra. En este sentido denuncia el etnocentrismo y también el racismo de Occidente, porque se propone a sí mismo como mejor que los desarrollos que han llevado adelante otros grupos humanos. Él dice no, la historia no es unilineal, sino que es múltiple y divergente, y todos tienen derecho a desarrollarse de su manera, a su manera, y no hay ninguna que sea mejor que otra, sino que son equivalentes las culturas. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Bueno, esto es un poco utópico en un mundo globalizado, esta idea de relativismo, pero es una idea que nos introduce a pensar la diversidad cultural y es muy actual para pensar hoy en día precisamente las tensiones que provoca en el mundo estas ideas acerca del universalismo y del particularismo. ¿Qué pasa después? A mediados del siglo XX, nos encontramos con que aquellas colonias que habían sido esos pueblos que fueron sometidos durante el siglo XIX, en este momento hay procesos de liberación nacional y se producen la descolonización. ¿Esto qué implicancias tiene para la antropología? Justamente van a modificar el objeto y el método de estudio, porque en esos lugares ya empiezan a haber antropólogos nativos que van a hablar sobre sus propios mundos, y los antropólogos de los países centrales van a abocarse a objetos de estudio que están en sus mismas ciudades. Va a ser la búsqueda del otro cultural en el propio mundo.
Y además estos cambios van a dar lugar a un montón de nuevas antropologías. 3 de ellas que vamos a mencionar son la antropología simbólica de Víctor Turner, la antropología interpretativa de Clifford Geertz y la marxista de Godelier. Otra de las cuestiones que es muy importante mencionar es que no hay solamente un cambio en el objeto de estudio de la antropología después de la crisis de los años 60, sino también un revisarse a sí misma en términos metodológicos y de procesos de producción del conocimiento. A esto le vamos a llamar reflexividad. Y una etnografía que nosotros vemos en la unidad 2 para pensar cómo se fueron dando estos cambios en comparación con el tipo de antropología que hacía Malinowski. Ahí tenemos en la placa justamente una foto de Malinowski y una foto precisamente, ahí vemos, de aquellos con los que hizo trabajo de campo Lincoln Kaiser en Chicago, que son los Vice Lords. Esto lo hace en la década del 60. La preocupación de Kaiser, a diferencia de Malinowski, que se pretendía objetivo, es la dimensión de la implicancia, el involucramiento del antropólogo, y que estas personas, en la misma ciudad donde vive él es blanco, ellos son negros, lo pueden leer, por ejemplo. Él siente emociones, siente miedo, y él da cuenta de todo esto que lo implica a él como antropólogo en su trabajo de campo. Hace un ejercicio de reflexividad, es decir, expone las condiciones de producción del conocimiento antropológico y todo lo que esto implica en términos de conocimiento, de entender a los otros, y cómo la alteridad da cuenta también de sí mismo. Si bien ambos van a estar viendo el mundo desde la perspectiva funcionalista, el cambio en términos de la reflexividad metodológica va a hacer que expongan formas diferentes de pensar la disciplina antropológica.